Hoy tenemos un tema muy interesante porque no hace décadas, sino todavía en los Estados Unidos se está llevando a cabo, pues obviamente, procesos migratorios de la gente que entra o que ingresa a los Estados Unidos de manera, pues obviamente, ilegal o legal. Muchos de por allá no han podido arreglar su permanencia, pero muchos sí han podido arreglar su permanencia. Es dependiendo de las leyes que emita cada uno de los países, tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero en nuestro país hay una nueva forma también de otorgarles una residencia a las personas que están llegando a nuestro país por alguna situación de inseguridad de su país, situación de hambruna, situación de pobreza, situación de reclamos, situación de perseguimiento, de cualquier situación, y que gente que está llegando a nuestro país, seguramente usted ya tiene algún vecino de Venezuela, de Colombia, de Haití, de Nicaragua, de El Salvador, ya lo tiene. Esas personas, ¿cómo se integran al campo laboral? Pues requieren de un documento oficial que lo otorgue el gobierno de la ciudad para entregarle, pues obviamente, pues un formulario, una tarjeta para que puedan ya trabajar y vivir de manera legal en nuestro país. Le damos la más cordial de las bienvenidas al abogado migratorio David Rivera Serrano, que nos va a platicar justo de las residencias permanentes o residencias temporales aquí en nuestro país. Ya se está convirtiendo el norte para ellos, ¿no? El norte, decíamos, no, vamos al norte a trabajar para nosotros Estados Unidos, pero ya para muchos de los ciudadanos, habitantes que llegan de otras comunidades, de otros países, llegan aquí a México, no logran pasar y se tienen que establecer aquí en nuestro país. Abogado, ¿cómo estás? Así es. Muy bien, Juan, muchísimas gracias por la invitación, muy contento como siempre de estar aquí. Y sí, como mencionas, ahora sí que, pues, ahora se habla también mucho del sueño mexicano, ¿no? No tanto ya del sueño mexicano. Incluso del sueño americano, pues ya no tanto. Incluso creo que México ha estado ganando mucho terreno en todo este tema migratorio últimamente. Y sí, y precisamente para sorpresa de muchos, no tanto simplemente a consecuencia de, pues, gente que busca una residencia en Estados Unidos, sino gente que verdaderamente y genuinamente ya empieza a interesarse en México. La verdad es que es un país que tiene muchísimas oportunidades para todo tipo de personas. Y pues bueno, creo que hay diferentes propósitos que puede contribuir mucho, pues, los extranjeros simplemente a la economía nacional. Pues es importante porque hoy por hoy vemos una cantidad de, ya hasta vecinos, ya sí. Tenemos a vecinos de Haití, de Venezuela, de Colombia. ¿De qué manera tú los puedes ayudar a la gente, a las familias, para que se acerquen justo contigo, para que reciban esta residencia que les va a otorgar, uno, legalidad en el país, claro, y dos, esa legalidad les permite inclusive trabajar? Claro, de hecho el modelo mexicano es un modelo muy amigable en cuanto a visas de trabajo. Como lo platiqué en alguna vez pasada, que tuvimos también oportunidad, a diferencia de Estados Unidos, que existen diferentes categorías, México es un poco más abierto en ese aspecto. Muy flexible, ¿no? Así es. Nosotros tenemos un catálogo como tal de profesiones que se llama 5 y es como el equivalente a lo que nosotros tenemos para poder categorizar como tal las visas. Realmente, pues, no pierde la esencia de un visado, que es en México como tal, pues, demostrar lo mismo que en cualquier otro país, que se tiene un propósito, y a partir de eso es el tipo de visa adecuado. En este caso, pues, las personas que tienen un propósito de residencia, que es, pues, obviamente el tema que estamos platicando para el día de hoy, pues son personas que tienen que tener un propósito comprobable, es decir, ya sea una dependencia económica porque tienen un vínculo familiar con algún mexicano, con algún residente, incluso temporal o permanente, o que tengan finalidades de trabajo y demás. Obviamente cada una con sus derivados, con sus específicas características, pero al final del día todo parte a partir de tener como tal una finalidad, un propósito aquí en México. ¿Requieren de algún patrocinador o no? Porque en Estados Unidos requieres de un patrocinador para que inicien los trámites de residencia. Así ¿Aquí es. requieres de un patrocinador? O sea, por ejemplo, ¿me está requiriendo alguien ya en el trabajo o no necesariamente? Sí, para las personas que vienen con propósitos laborales, independientemente a la profesión que tengan, sí necesitan precisamente, pues, tener esto. Tienen que pasar incluso por un proceso de visado, que es la solicitud. Aquí en México como tal, pues no es una figura como tal de sponsor, porque en Estados Unidos, dependiendo la categoría, pues puede no necesariamente llamarse empleador, la persona que me está patrocinando, pero aquí en México, digamos, lo que es más una figura de empleador. Es una persona que tiene la responsabilidad de cubrir una nómina, de certificar una empresa o certificarse a sí misma en caso de ser una persona física, pero sí tiene que cumplir con ciertas características que lo certifiquen como empleador y poder como tal emplear a personas extranjeras, ya sea a través de una oferta de empleo para poderlas traer, o una persona que sea residente y necesite un permiso de trabajo, tiene sí que solicitarlo de manera adicional,
pero sí lo puede hacer sin necesidad de salir de México, en ese caso. ¿De qué otra forma podrían, por ejemplo, tantos migrantes que están atravesando nuestro país y que ya se están quedando a trabajar? Esa es una muy buena pregunta, de hecho, y es muy interesante también, porque en el caso específico de las personas que han entrado a México, ya sea pues de manera irregular o incluso de manera regular, pero que están buscando quedarse aquí sin haber entrado con un visado correspondiente en este caso, pues sí tienen que atravesar un proceso de refugio. Es decir, tienen que asistir a la Comar, poder obtener un documento para que les puedan otorgar una tarjeta de residencia que se llama de visitante por razones humanitarias, que tiene inicialmente una duración de 6 meses y ellos pueden darle seguimiento a este proceso hasta culminar en una residencia permanente. Esta característica, bueno, este tipo de visa, no es una visa, realmente es una residencia, tiene la especial característica de permitirles a las personas bajo el refugio el permiso para trabajar. Es decir, ellos pueden trabajar porque obviamente como van a tener la necesidad de solventar sus gastos y vienen protegidos por el mismo gobierno, pues obviamente van a tener que subsistir. Entonces, para evitar problemas, tienen de antemano el permiso de trabajo ya incluido. Únicamente ellos en este caso específico y los residentes permanentes por la mera residencia tienen como tal el derecho de trabajar, pero únicamente cuando son residentes permanentes y cuando están bajo un proceso de refugio. Caso contrario, forzosamente tienen que solicitar un permiso de trabajo. No, pues está muy interesante porque obviamente de manera regular o irregular pueden obtener este beneficio por parte del gobierno mexicano. Así es, la verdad es que sí es un programa que sí refugia a demasiadas personas, no es un proceso, sí es engorroso y es tardado. Pero ahí estás tú. Exactamente. Entonces sí es una manera en que yo puedo guiarlos, ya sea a través de cómo pueden hacer correctamente su proceso de refugio, que por supuesto lo recomendable, y siempre lo digo públicamente, cuando una persona llega, lo principal, si sabe de antemano que tiene una intención de quedarse, es obtener el refugio, porque esto le va a evitar muchos problemas, no solamente de que pueda trabajar o no con un documento, sino incluso pues evitar una deportación o cualquier tipo de problema que pueda tener. No, y además está buenísimo porque muchas de las personas que intentan, digamos, tienen la intención de quedarse, mientras pasan para el otro lado, para Estados Unidos, pues obviamente un refugio, ¿no? O una tarjeta de temporal o de residencia, pues les va a beneficiar muchísimo porque pueden atravesar. Fíjate que me pasó ahora que fuimos de viaje a Chiapas, que estuvimos pues obviamente en la frontera, ¿no? Pero ni siquiera estábamos en frontera, era ya Tabasco y no era frontera, pero una cantidad de acoso migratorio que hay, inclusive para los propios mexicanos. Enséñame su credencial, muéstrame su credencial, es mexicano, no es mexicano, en los aeropuertos, en Tabasco, en Villahermosa, muéstrame me puede mostrar su credencial, de dónde es usted. Entonces, es un acoso terrible por parte de migración. Sí, no. O sea, ¿les da el derecho también a ellos? Pues no, debemos recordar realmente que pues constitucionalmente existe este artículo, ¿no? El 16, precisamente para evitar que tengamos este tipo de problemas. No podemos ser molestados por autoridades, tenemos nosotros derechos. Pero también poniéndonos del otro lado, pues su labor como tal sí es estar protegiendo pues como tal México. Entonces, el hecho de que tengamos una crisis migratoria, que muchas veces no deriva específicamente de México, sino también como consecuencia del problema migratorio que hay en Estados Unidos, pues ellos se ven muy forzados y muchas veces incluso puedo yo pues decir que rebasados con esta cuestión. Entonces, pues no sé, como que el hecho de que estén luego preguntando gente, pues bueno, preguntándole a todos, a la gente. Ni siquiera es aleatoria. Oye, con respecto al tema, vamos a revisar rápidamente. Claro. Me interesa muchísimo saber, por ejemplo, una persona que vino de manera regular o irregular, dices que sí, a través del refugio puede obtener una visa o residencia temporal. ¿Qué hay, por ejemplo, para traer a su familia y que no le exponga con esos coyotes? Claro, pues lo principal obviamente para poder traer a la familia es que la persona tenga una legal estancia, porque realmente, a contrario de la idea muy popular, un derecho de unidad familiar o el derecho a la familia como tal no es de la persona extranjera para estar con el familiar, sino del residente en el lugar, y es lo mismo en Estados Unidos, es lo mismo aquí en México, es el que genera como tal el derecho a la unidad familiar, derivado de tener una legal estancia. De hecho, migratoriamente hablando, pues bueno, la única condición es que tenga una estancia regular, le van a pedir comprobar eso, pero ya en la parte consular, que realmente es en donde pues esté el filtro principal, sí tiene que comprobar que tiene una solvencia económica, que va a hacerse cargo del familiar. Es decir, sí tienen que ellos primero tener una legal estancia antes de poder pedir a la familia. ¿Son años o son meses solamente para solicitar esta estancia? Digamos que la estancia del solicitante, un mes, 3 meses, un año, ¿cuánto tiempo tiene que comprobar?
Exactamente, pues es muy relativo, realmente es un tema 100% de comprobar una solvencia económica, entonces depende mucho de la situación de la persona. Si tiene la solvencia económica, pues a los 4 meses, a los 6 meses, depende mucho, pues ahora sí que por eso precisamente tiene que tener una legal estancia, porque derivado de que tenga esa legal estancia, pueda trabajar, pueda tener como tal derechos y obligaciones en México, es como esta persona va a poder generar ese derecho a tener una dependencia económica, un dependiente económico más bien. Pero les va a salir mucho más baratos que arriesgar la vida, pagarle a un coyote, les va a salir mucho más barato que si llegan de manera regular o irregular, que pidan este estatus, ¿no? Aquí en nuestro país, me dijiste el estatus de visitante por razones humanitarias. Visitante por razones humanitarias, y una vez que se establezca, que trabaje y que además no te van a pedir los millones de pesos aquí tampoco, porque pues no los ganamos ni los propios mexicanos, ¿no? Exacto, ¿no? Y además son procesos que en esencia, digo, independientemente de lo que cualquier abogado pueda cobrar por honorarios o por la asesoría, son trámites que la gente tiene que saber que son gratuitos y que por lo mismo que es el gobierno quien está protegiendo a la persona, pues tienen derechos. Es decir, muchas veces la gente tiene miedo como de ir a la Comar o de protegerse porque creen que van a tener alguna deportación o algún problema, y la verdad es que no. Creo que lo mejor que pueden hacer es, primero, si es que entraron de manera irregular, sacar un documento de identidad en su embajada para poder no tener problemas, para poder identificarse, obviamente. Pues guía a los abogados. Claro ¿Dónde que te sí, podemos con encontrar? todo gusto. Ya sea a través de redes sociales, en david.rivera_s, en todos lados prácticamente, Instagram, Facebook, YouTube, y en el número como tal de la oficina, que es 55 79 88 44 74. Hágale una captura de pantalla, ahí déjalo con el abogado David para que le haga una captura de pantalla. Mire, le va a ser mucho más fácil y se va a arriesgar hasta menos y hasta la vida que está en peligro. Hágale una captura de pantalla directamente, es mucho mejor. Hacer las cosas pues de una manera legal, y ya lo dijo el abogado, son gratuitos estos documentos. Los servicios tienen un costo, pero como todo, entonces hágalo de esta manera para que usted se quede mucho más conforme y no se arriesgue, ¿verdad? Así es. Así es. Mi querido abogado David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, un gustazo. Gracias. Muchas gracias, Juan. No te nos vayas.